pequeñas porros y cosas así. Bueno, vamos adelantando algunos elementos. Por ejemplo, estos son pues de arriba abajo, ¿vale? En la parte superior tendríamos los elementos que más se repiten y en la parte inferior tendríamos bueno, pues los que menos a menudo aparecen, ¿no? Y bueno, pues como veis, pues comían galletas, que también se llaman bizcocho, ¿no? También tendríamos bueno, cerdo, bacalao, también tendríamos unas sardinas, habas, garbanzos, arvejas, que son lo que llaman guisantes en esa época, y luego también sobre todo bebían sidra. Esto es una cosa muy típica de los navíos de aquí. Pero también había vino de Jerez, y bueno, chacolí, eso es. Bueno, luego también los enseres cambian según va pasando el tiempo y en el siglo XVII pues toman hasta aguardiente y bueno, otras cosas. Bueno, estas son algunas reconstrucciones del siglo XVI y el XVII. A la izquierda tenemos la de Mary Rose, que es una cocina bastante potente, y a la derecha tenemos la del Basa, que es de 1628, y bueno, son unas cocinas para marineros, básicamente, y para la gente que iba a bordo, pero bueno, como veis, pues no es muy espectacular. Bueno, luego también, para que os hagáis a la idea, en el mismo periodo, por ejemplo, estos de un navío inglés, pues comían cosas bastante parecidas, como por ejemplo galletas, también bebían cerveza, carne salada, pescado, también mantequilla y también tendríamos el queso, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que los marineros ingleses en muchos casos trabajaban en lo que sería en el entorno del Canal de la Mancha. Bueno. Y luego también tener en cuenta que la dieta de esta gente en muchos casos no despreciarían los alimentos que había en la propia tierra. Es decir, en muchos casos los propios indios les traían comida a los barcos y bueno, eso es. Y en muchos casos cazaban. O sea, por ejemplo, en Canadá estaban los caribú, que son una especie de alces sin cuernos, y luego se supone que se sustentan porque ellos, sí que es cierto que cargan parte de pescado, cargan bastante bacalao, ¿no? Pero sí que es cierto que subsisten gracias a la pesca y a la caza que hacen dentro del barco. Sí es cierto que ellos van a pescar ballenas, pero al mismo tiempo, en los ratos libres, los marineros pescan bacalao. ¿Por qué? Porque era como la manera que les pagaban parte del salero, también era como el particher, que luego ese marinero podía cambiar, o podía vender, o podía negociar con él. Luego, referente a lo que hemos visto antes de las ollas de cocina, de las vasijas, es curioso, porque creo que la necesidad te lleva a aprender, ¿no? De cómo ellos, como tenían muy poquita madera, iban quemando madera poco a poco, ¿no? Esperaban a que las ascuas se irían a consumir, metían más madera. Lo que hacían era una cocina a largo tiempo, ¿no? Ellos empezaban a las 6 de la mañana a cocinar y comerían a las 12 o la 1 tal, pero hacían, por decirlo de alguna manera, una cocina, lo que hacemos nosotros hoy en día, una cocina a baja temperatura, ¿no? Ellos tenían ese alimento 10 horas igual, ahí a fuego, ¿no? Lo que te hace pensar que parte de lo que nosotros hoy en día tratamos de descubrir, tratamos de hacer, cocinando al vacío, etcétera, etcétera, que lo hacían nuestros antepasados siglos atrás, ¿no? Ya te quedas un poco como perplejo y después, si volvamos a la idea de cómo se podía llegar a montar un bacalao al perfil dentro de un barco, vamos, lo tenemos ahora, ya lo tenemos chupado. Ahora ya sabemos que ellos ponían el bacalao ahí dentro de la tina, solamente con el poco fuego que tenía y el meneo del barco se va a montar estupendamente, no te hacía falta ningún misterio más, ¿no? Pero sí que es cierto que nos cargaban mucha sidra, mucho chacolí, porque el agua no estaba tan bien protegida, el agua se podría antes, ¿no? Entonces la sidra siempre ayudaba más a no poder contraer esas enfermedades al beber ese agua en mal estado, ¿no? También pienso y creo que a la misma hora que se pescaba bacalao, yo creo que utilizaban el mismo agua del mar para hacer esa salmuera que ellos hacían, ¿no? Ellos se hacían, por ejemplo, si nosotros hoy en día hacemos una salmuera que es 1 litro por 200 gramos de sal, yo creo que ellos utilizaban ese agua del mar porque les venía bien, lo tenían a mano, ¿no? Y yo creo que ellos cocinaban con agua del mar muchas veces. Igual que nosotros hoy en día, bueno, no viene de hoy, allá empezamos a cocinar marisco, a cocer marisco hace mucho tiempo con agua de mar, ¿no? Ya hay fabricantes que hoy en día
recomiendan hacer tipos de arroces con agua de mar, te ponen las cantidades de agua de mar y la cantidad de agua que desechas, ¿no? Parece cosas insólitas, ¿no? Pero creo que estamos volviendo al pasado para recoger cosas de ellos para hacerlas nosotros en el futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque sí que es cierto que todos ellos han empezado a comercializar gracias a la sal, ¿no? Porque de alguna forma el que tenía sal tenía dinero, por decirlo de alguna manera. Sal era salario. Si tú tenías sal podías conservar, podías vender, podías cambiar, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos adquirido las mismas costumbres. En unas regiones se salan jamones, se salan costillas, en otros se hacen salazones, aquí se sala el bacalao, ¿tal? No, porque es curioso. ¿Cuánto pensáis que dura un bacalao metido en sal? Años. 2 años de fecha útil. No tiene fecha caducidad. 2 años de fecha útil. El bacalao ya una vez que toda la sal muera y ya se ha escurrido, ya se ha vuelto a poner en sal, una vez que lo metes ya ahí en sal, te dura 2 años. O sea, tú puedes abrir ese panel, empezar a sacar bacaladas y te pueden vender por 2 años, que el bacalao va a estar en perfecto estado. Hasta que no lo vuelvas a desalar, tienes esas 48 o 50 horas, ¿no? Hablando del bacalao, hay gente que dice que el bacalao es el cerdo del mar, ¿no? Yo diría que es el oro del mar, ¿no? Porque sí que es cierto que del bacalao se come absolutamente todo. Se come hasta lo que no habéis podido pensar nunca que se come el bacalao, ¿no? Hace 3 años nosotros empezamos a hacer pruebas por incertidumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, en Islandia todo lo que era semen de bacalao iba directamente a Japón y no había ninguna posibilidad de comprarlo en España ni en ningún otro país, ¿no? Iba totalmente destinado a Japón, con el cual ellos elaboraban unos platos y el costo del plato era 500 euros. Entonces la curiosidad, ¿no? Si ya hemos empezado a comer tripas de bacalao, ya todo el mundo le llama callos, ya comemos cortezas de bacalao, ¿no? Las espinas se hacen harinas, con un romo, tenemos desmigado. Y yo tenía una curiosidad horrible porque quería probar cómo era lo del semen de bacalao, ¿no? Primero porque no sabía, ¿no? Entonces, como no sabía, me podía imaginar que era cualquier cosa. A veces la incultura o la osadía es la atrevida, ¿no? Pues vamos a ponernos en contacto y vamos a intentar traer y trajimos. Es curioso porque es como una parte de tripa sin sabor ninguno, que luego tú le das el sabor que quieres y que nadie le da por hecho que es semen de bacalao ni nada por el estilo, ¿no? Pero es curioso que está súper bueno, porque le pasa como en el caso de la merluza coge el sabor que tú le das, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el bacalao es uno de los peces más preciados porque no hay que disfrazarlo ni engañarlo con muchas cosas para que sepa a lo que sabe, ¿no? Cuando, por ejemplo, si nos pondríamos a hablar de lesugos, rodaballos, lenguas, etcétera, etcétera, creo que muy poquita gente sabría decir a qué sabe un lenguado, o a qué sabe un besugo, o a qué sabe un rodaballo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aquí en nuestra tierra estamos acostumbrados a hacer un besugo y echar un montón de refrito encima. Y hay gente que cuanto más vinagre de leche es mejor todavía, ¿no? Y estamos disfrazando ese pescado no sabe lo que tienes que saber. Si nos iríamos para la parte de Alicante, ese pescado se comería a la sal y sabría a pescado. Luego el tema del bacalao es súper curioso por algunas cosas, pero que está menos valorado aquí en nuestra zona. Sí que en su tiempo se le dio un auge terrible y todo el mundo ha hecho 50.000 platos sobre el bacalao. La verdad se ha dicho que en Portugal igual es uno de los que va súper adelantado en el tema del bacalao, pero también es cierto que el bacalao de Portugal es totalmente diferente al nuestro, ¿eh? Si nosotros estamos acostumbrados a comer bacalao aquí, vamos a Portugal, nos vamos a llevar una sorpresa, que no sabe igual, Portugal se tienen las bacaladas, se secan y se secan hasta el punto que tú puedes poner la bacalada así y se queda recta, no se dobla, Y ellos están acostumbrados a comer el bacalao con espina porque les gusta mucho hacerlo a la brasa. Y nosotros aquí nos hemos vuelto como más sibaritas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
cogemos el bacalao, una bacalada gigantesca, de 8 kilos así, solo cogemos los 2 lomos centrales para hacer lo que sería el lingote de bacalao, ¿no? Y todo lo demás lo dejamos ya para recortes, ajo arriero, tal, ¿no? Bueno, ya les voy a hacer un plato porque ya conveníamos con lo que ellos tenían allí, ¿no? Sí. Y pensando en cómo podríamos nosotros hoy en día hacer un plato con esos ingredientes. Mira, aquí, por ejemplo, esa fotografía es curiosa también. Se ven como los procesos del bacalao, ¿no? Se ve como si está ya en salmuera, como luego lo sacan ya y lo ponen en sal aquí, lo tienen ahí. ¿No? Se supone que ahí dentro del puerto se cambiaría o se vendería, o se trataría de alguna manera de cambiarlo por otro alimento, pero en caso me tienen ya las cosas preparadas. Sí, esto ya es muy avanzado, Sí. En el siglo XVIII, pero lo que comentabas un poco, Félix y yo, en el XVI ya habrían técnicas que se utilizaban en los mismos siglos. Porque ahora, por ejemplo, nosotros la cosa de los... Eso no pasa. Eso sería un bacalao metido en salmuera, en el cual aquí está 3 días metido en salmuera. La siguiente foto, ahí es cuando ya está en sal, que lo tienen 3 semanas. Ahí es cuando tienen las bacaladas ya, que también las cubre de sal de ella, que puede aguantar el bacalao el tiempo que tú quieras, ¿no? Que para ellos era magnífico tener ese bacalao ahí y poder consumirlo como lo consumían a lo largo del tiempo. Primero porque les iba a mantener vivos, vigorosos, que el bacalao en sal no es un alimento que pierda, sino al revés, gana, porque todas las cualidades que tiene el bacalao las multiplica. Bueno, yo voy a lo del plato, este es rápido, ¿eh? He pensado hacer con lo que había ahí, ¿eh? He utilizado lo que sería un lingote de bacalao, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Para hacer en casa. Para hacer en casa es súper fácil. ¿Cómo empezamos? Súper fácil, por favor. Es que aquí ya me atención. Cuando monte el plato os lo cuento, ¿eh? Venga. Ahí. Y tendríamos el lingote de bacalao, corteza de bacalao. Bueno, que sepáis que Un tocino de cerdo blanco, ¿eh? Félix se atrevió con ingredientes del siglo XVI. Claro, se supone que todo esto iría, Esto se supone que todo es esto iría en el de barco, ¿eh? 1566 y Félix dijo, oye, yo con esto hago un plato. Así que esto es lo que ellos comerían. Estos serían las habitas. ¿Qué serían? Habas. Las habitas. Habas. Sí, habas. Habas que llevaban en el barco porque eran bien Habas, sí, energéticas, sí, iban secas como los guisantes, entonces se llevaban habas. El tocino, que lo que haría sería darle untuosidad en caso de que nos hubiera quedado seco, pero que bueno, que yo lo aprovecho porque a mí lo que es el tocino de cerdo con el bacalao siempre me ha llamado mucho la atención. Y la manera ahora era de cómo hacer en ese barco, cómo harían ellos un pilpil, aprovechando para hacer un pilpil de sidra. Ah. Todo lo que hemos hecho ha sido un pilpil denso de sidra, ¿eh? Y tiene truco, ¿vale? Tiene truco porque todos sabemos, por ejemplo, que si el aceite pasa de 50 grados, no monta, ¿no? Ya. Tienes que dejar que el aceite se enfríe, ¿no? Ah. Entonces, si cuando el aceite pasa de 50 grados, nosotros le echamos un chorro de sidra fría, lo que provocamos es que ese aceite baje la temperatura y nos permita ligar esa sidra con ese bacalao. Y así obtendríamos el pilpil de la sidra, ¿no? Y luego la cortecita, pues bueno, podríamos ponerla como quisiéramos, ¿eh? Y luego le podríamos poner todas las florecitas y al horno, pero me imagino que en aquel entonces no tenía. Para paso a paso. Para que llegue. Yo lo hago sencillo, porque ya lo tengo ya como, bueno, es decir, lo tengo ya como muy mascado, por decirlo de alguna manera, ya lo tengo muy pillado el truco, entonces yo pongo el bacalao, me he olvidado de lo que dice la gente y lo que dice todo el mundo, que si el lomo para arriba, la piel para arriba, la piel para abajo, de todas esas cosas me he olvidado. Lo pongo directamente en una sartén y lo meto al horno. Vale, trabajo a 185 grados.
A 190 grados serían unos 9 minutos exactos. Igual sacas la sartén del horno, dejas que se enfríe un poco y el bacalao se va a ir montando. Si no, hacemos la operación de la siega, le echamos el chorro de siega. Si estaríamos en casa y quisiéramos que el bacalao se nos montaría súper rápido y nos ayudamos con un colador de cocina, retiramos el bacalao al plato, nos movemos con el colador, se nos va a montar, vamos, en 2,0 minutos se monta. Napamos por encima, dejamos un poco de tiempo para que el bacalao absorba todo ese aceite, toda esa grasa, y entonces empezamos a comer. Pero hay que empezar a comerlo antes de que el bacalao repose con su pil. Y es sencillo. Luego las pieles, tenéis dos opciones, una, o comprarlas, o otras, quitar la piel y dejar que se seque. Luego freírla. Si tenemos esto, y tenemos Thermomix en casa, esto lo trituramos y tendremos una sal de bacalao. ¿Vale? Con esta sal podremos condimentar nuestro bacalao. Si tendríamos una galleta de arroz de esas que vienen ahora que se han puesto muy de moda, esa galleta de arroz la mojaríamos con claras de huevo que nos han podido sobrar, le rayamos esto por encima y lo freímos y tendríamos un crujiente de bacalao con la mitad de parte de bacalao. Y sale el bacalao que mata. Podríamos hacerlo también con bulato, porque igual ya me voy de Si lo haríamos como bulato, el bulato es fécula de patata, ¿no? Fécula de patata que ya se vende en casi todas las tiendas de dietética. El bulato no se puede mojar, ¿no? Porque se supone que si tú el bulato te metes en la boca se disuelve. Pero si el bulato coges 3 partes del bulato, lo que serían 3 hojas, con un fris lo puedes mojar. Una vez que lo has mojado, tú le puedes rayar otra vez lo que sería la corteza, dejas que se seque y lo fríes. Y tendrías un cañelón de bacalao, un cucurucho de bacalao, o lo que quisieras, según la forma que le hemos querido dar, ¿no? Si lo ponemos en un molde de los de siempre de hacer canutillos, tendríamos un canutillo. Si queremos hacer una circunferencia con un molde de los de cocina, pues tendríamos la forma que quisiéramos hacer. Y si no vamos a su restaurante y lo pedimos. Si no tenemos todas esas cosas en casa y... Yo dije que me vuelvo loco y hago un montón de cosas que se me vienen a la cabeza. Mira, me ha servido porque mira, nunca me había venido a la cabeza hacer un pil de sidra y sin embargo, mira, gracias a venir a hacer lo que venía hablando y viendo los ingredientes, pues mira, voy a hacer algo y he elaborado el pil de sidra. Iremos mejorando. Jolín, qué bueno. Pues iremos a probarlo. Sí. En la carta, ¿no? Iremos mejorando. Oye, Félix, ¿y tú el bacalao lo compras sin desalar? O sea, toca el bacalao, luego lo desalas tú, No. te lo traen desalado. A ver, a lo largo del tiempo, y de probar muchos bacalaos, elegí una empresa de Irún, ¿vale? Porque soy muy de barrio, por decirlo de alguna manera. Soy muy de zona, por decirlo de alguna manera. Tengo una cabeza muy dura para eso, ¿no? Entonces, trabajo con bacalao Santimar porque me da lo que yo quiero comprar. La bacalada que está ahí arriba es de ellos. Pues me da lo que yo quiero comprar y porque admite cualquier sugerencia que tenga o le pueda hacer. Si yo mañana le digo que quiero un bacalao con tal punto de sal o menos punto de sal, yo voy a tener ese bacalao. Si yo quiero y digo que quiero cualquier cosa, va a llevar ahí. Se vende bacalao vino también por ahí, mediante él, y ahora estoy estudiando otra parte del bacalao, que no debería decir nada, también, que algún día os contaré otra cosa. Pero al final tú necesitas un proveedor o alguien que te ponga ese género y mires cómo se puede hacer, porque sí es cierto que no todos los bacalaos gestionan igual, evolucionan o se gestionan igual. Hay unos que parecen muy bien y luego no son tan bien. Hay otros que los pones y suelta un montón de agua que al final te agotó el plato. O sea, y hay otros que los metes a esa temperatura y igual se te queda como una tabla de seco. Entonces siempre hay que estar pendiente de qué producto utilizas y cómo elaborarlo. Yo, por ejemplo, este lingote
me lo he llevado hasta Marruecos, me lo he llevado a muchos sitios, pero a mí me da una garantía y sé que no me va a fallar a la hora de hacer algo. Sé la temperatura, sé cómo reacciona fuera de una bolsa o cómo se reacciona envasado al vacío. Entonces siempre es una garantía, bueno, pues es que no te va a fallar. Entonces teniendo esto no cambia ya. Por supuesto que habrá 50.000 bacalaos buenos por ahí, ¿no? Pero ya tengo lo que quiero, entonces... Perdón, el bacalao hoy en día, lo mismo que el salmón, ¿se cría en piscifactorías o simplemente hay que ir allí a Groenlandia para coger el bacalao? Porque hoy en día estamos comiendo mucho de piscifactorías. Y hoy en día en alta mar pues, se crea, entonces quizás ese sabor que tú estás comentando puede derivar en que bueno, la comida que se lo pienso, o el pienso que se le eche. No, ya se te voy a decir, iba a decir una prostituta, pero no me he dicho la palabra. Como todo producto bueno que llega al mercado, al final se le buscan 50.000 maneras diferentes de hacerlo. Han sacado el bacalao a punto de sal, inyectado, tal. Luego ahí habrá gente que le gustará el basura pura con respeto a los demás. El bacalao viene en salmuera desde Islandia, viene en barcos, se descarga en cubetas y tú tienes el bacalao. Tú puedes ver todo el proceso. Los que he enseñado antes son de Santimar, de su lonja, de su almacén, como lo quieras llamar. Puedes ver el bacalao. O sea, todo lo demás que se está vendiendo por ahí, muchas veces que nos están vendiendo gloria a un precio elevado y no es lo que queremos comprar. Pero claro, lo de inyectado, lo del bacalao fresco, lo del bacalao el medio punto de sal, lo de la maruca, lo del lavadejo, que esas otras cosas que nos están metiendo bacalao, que no son ni bacalao ni nada, ¿no? Lo del pez mantequilla, que se ha puesto de moda hace poco, viene derivado de la familia del bacalao, lo que yo te quería decir. Y al final toda la gente tira del carro, todo el mundo quiere vender. ¿Cómo era el bacalao este negro? No me sale el nombre, eso es creo, otra cosa. Se puso de moda y todo el mundo, hay que saber bien claro lo que queremos comprar. Lo tienes más fácil, vas al mercadillo de aquí, todos los sábados, ahí hay una señora que vende bacalao salado. Le compras la bacalada, te la llevas a casa, la cepillas, la cortas, la metes en agua 48 horas, cambiándole el agua poco a poco, 2 o 3 veces al día, y si no estás muy seguro le dejas 50 o 52 horas. Ese bacalao lo sacas en un paño, lo metes en el frigorífico y lo cocinas como quieras. Pero estarás comiendo bacalao como Dios manda. Todo lo demás, todo que un pescado lo coges y le filtras ahí sal y le estás acelerando su proceso, al final es como, voy a decir, como comparar a Dios con un tal, pero tampoco es la expresión esa. Porque el bacalao es un pescado que, si está soso, más vale no comerlo, porque no es nada. O sea, tiene que tener esa, no sé cómo decirlo, de que esté en su punto. Sí, porque yo he solido comer o bien pasado, o si no, no tiene el punto. Entonces, no, nada, ya lo puedes... El mejor bacalao es el que nos podemos hacer nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se puede hacer cualquiera en su casa, porque cualquiera en su casa sabe el punto de sal que le quiere dejar ese bacalao. Yo le quiero dejar 48 horas, le quiero dejar 46, 42, porque a mí me gusta que el bacalao tenga ese toque a sal al final, ¿no? Pero es peligroso, porque hay mucha gente que sí le gusta ese toque a sal y hay mucha gente que no le gusta. Por eso lo del arriesgado que dices, Antonio, a la hora de... o le cuadras a la hora de hacerlo y el bacalao te sale perfecto, o se te queda muy soso y al final no sale a nada. Nada. Pero tú lo haces muy bien, ¿eh? O sea, te sale muy bien. Se nota que no sobra. Es mi hierba. ¿Y en el banco cómo lo desalaban? Pues mira, yo pienso, pienso, igual puedo pecar, puedo que lo desalarían cuando el agua que llevaba todavía no estaba mala, y si ahora tengo una barbaridad que pienso que lo podrían llegar hasta a desalarlo en sidra, me vas a decir, se te ha ido la cabeza, ¿no? Pero un bacalao salado lo metes en sidra, es un líquido, ¿no? Quiere decir que también se podría desalar. Pasa que son conjeturas que no podríamos decir a ciencia cierta. Sí lo harían así, pero sí que es cierto que adquiriría parte de ese sabor a la manzana también iba a proteger
¿no? Y también si luego lo elaboraban, iba a tener ese toque a manzanita, que nada está descartado que le den mañana no voy a descartar la cocina. Tampoco quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Pero sí que, mira, es que es curioso. Hablaba con ella y decía, joder, cuando vimos lo de cómo se administraban ellos, que he dicho antes, lo de la leña, tal, ¿no? A mí me recordaba que yo de pequeño en el caserío siempre he visto el perro colgado y siempre he visto mucho fuego. El fuego se consumía, entonces colgaban el perro, para que se haría con las ascuas, ¿no? Y siempre he visto cómo se cocinaba y luego ya con esas ascuas que quedaban, ¿no? Pero otro día hablando de mira de qué manera no absurda le meten el fuego poco a poco, cómo consiguen que se vaya cocinando esto, que el producto que esté adentro de esa olla vaya soltando toda su agua o todos sus jugos, ¿no? Que al mismo tiempo se vayan ligando, primero porque no se va a evaporar tan rápido, no tiene un calor tan fuerte, se va a ir con ellos solos cocinando y después luego la forma de la tinaja o la olla tiene una boca más estrecha, ¿no? O sea, ciertamente llevo 2 días pensando en esto 3 y puedo pecar, pero me hubiera gustado probar lo que se hacía. Igual porque son cocineros incluso, pero me hubiera gustado probar y creo que no me hubiera igual ninguna de o sea, pienso que ellos tenían una cocina con los pocos medios que tenían al alcance, además, porque yo hace 4 días me reía hablando con compañeros porque decían, ¿sabes que nos ha traído esto del confinamiento? Que muchos nos hemos dado cuenta que no sabemos cocinar en casa. Habrá poca gente, ¿verdad? Yo hablaba con compañeros que nos hemos dado cuenta que no sabemos cocinar en casa. Estamos acostumbrados a cocinar por ahí. Es curioso. Ahora tú esto lo traspasas antes y ves esa cocina que tenían con 4 ladrillos ahí puestas, una olla, 4 maderos y te puedes tirar los pelos. Oye, ¿No? una pregunta. De todas maneras, ellos cuando iban a la caza de la ballena no comerían el bacalao salado, ¿no? Comerían el bacalao que pescarían en el momento, ¿no? Sí. El bacalao salado lo traerían a... Yo creo que el bacalao salado, pero el poco bacalao que se cargaba, porque puede que se cargaba bacalao del puerto, si eran 24... Sí, bueno, ¿Queréis que pongamos el...? No, 6 quintales de bacalao. 6 quintales. En el siglo XVII se cargaba más, porque, Sí. bueno, son los documentos. Pero... Yo creo que se cargaba poco y se cargaba como despensa en caso de no llegar a pescar o en caso de no llegar a tener por lo que sería. Es una manera de decir, bueno, pues si acaso, que creo que luego pues, ellos vivirían también de la caza, lo que cazarían en el barco y de lo que pescarían, que igual que lo pescarían otra cantidad de peces increíbles. Y me imagino que... Sí, es que lo que comenta Félix es interesante porque al final pensar que el bacalao era una de las cosas que se comía menos, lo que más comían era bizcocho y lo que llamaban la galleta o el bizcocho, que era básicamente una harina que la metían al horno y la horneaban igual 6 veces. O sea, imaginaros, llevaban bueyes de este producto a los barcos y los hacían en hornos específicos, porque claro, el horno también habría que calentarlo y aprovecharlo y se hacían unas jornadas tremendas en estos viajes. O sea, el producto más principal de la dieta de un marinero, por desgracia, era este bizcocho. La galleta por lo que que era, hacían el pasaje las sí. mujeres y se regeneraba para comerla, no se podía comer tal cual. Eso nos Se recuerda mojaba. el viernes pasado cuando hablamos del ejército romano, la importancia de la dieta del soldado romano, bueno, el queso sí, pero sobre todo las galletas saladas. Estas galletas deshidratadas pasadas por el horno varias veces y que pesaban súper poco. Y vemos cómo se mantiene todavía. Debía de ser una cosa bastante desagradable. Bueno, O sea, sí, bueno. en las crónicas de Colón, por ejemplo, de Cristóbal Colón, sí que aparece que los marineros aprovecharan que se hiciera la noche para que no tuvieran que ver los gusanos que habían. Pero O sea, imaginaros que. Eso, no, sí, hoy en día, que es la OMS, ¿no? La OMS ha empezado a hablar de los insectos que se pueden comer y todo eso. Bueno, pues en esa época, imaginaros, claro, es que, a ver, estamos hablando de o sea, es un pan que lleva 2-3 meses en este sitio y los alimentos iban corrompiendo, con lo cual yo creo que lo que comenta Félix, estos alimentos que estarían frescos, pues imaginaos, a lo de un mes ya no quedaría poca cosa. Y pues igual tendrías pues, las habas estaban bien secas, luego también depende del temporal, porque si había tormentas y cosas así,
el agua entraba dentro del barco y a veces es posible que tocaría los alimentos y yo no descartaría que según están cargando se parta alguna barrica y le